Todos venimos al mundo con heridas que debemos aprender a aceptar. Se han ido desarrollando a lo largo de las numerosas encarnaciones y en función de cuál sea nuestro plan de vida, algunas nos harán sufrir más que otras. El sufrimiento tiene distintos niveles de intensidad, según el individuo, y la mayoría no saben de dónde viene ni qué hacer para detenerlo. Lo único que sabemos es que muchas personas y situaciones nos hacen reaccionar y por lo tanto sufrir. Esta es la razón por la que es interesante descubrir la fuente de nuestros sufrimientos. ¿Por qué las llamo heridas del alma? Porque el alma no puede evitar verse alejada de su plan de vida, una y otra vez, cuando permitimos que nuestro ego dirija nuestra vida. Ella sufre, porque la meta de sus encarnaciones es vivir en el amor verdadero y la aceptación de sí a fin de vivir su divinidad. Nuestra alma sufre de forma distinta según las heridas que estén activadas. Lo más triste es que dejamos que nuestro ego nos convenza de que nos está ayudando a sufrir menos, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Es imposible para el ego sentir los sufrimientos del alma, solo vive para él. Su mayor satisfacción es tener razón. El método favorito del ego para evitar que sintamos el sufrimiento generado por una herida es incitarnos a ponernos una máscara cada vez que la herida se activa. Cree de verdad estar protegiéndonos y no es consciente de que actuando así, lo único que hacemos es mantener y alimentar nuestras heridas. Cuanto más se alimenta una herida, más duele. Cuanto más fuerte y rápido reaccionemos, más tiempo durará dicha reacción. ¿Por qué hay tantos suicidios? ¿Por qué millones de personas se hacen adictas a sustancias que las adormecen, que les impiden ser conscientes del problema que tienen con el tabaco, el azúcar, el juego, el alcohol, los medicamentos o las drogas? ¿Por qué hay cada vez más enfermos graves, a pesar de los grandes progresos de la ciencia? ¿Por qué se producen tantas separaciones y divorcios? ¿Por qué la gente no quiere sentir todo el dolor de su alma? Por desgracia, el hecho de negar este dolor solo lo empeora. Puedes compararlo con una grave herida física. La herida está abierta y se infecta poco a poco. A pesar de que la cubres para no verla, la infección empeora y la llaga te duele cada vez más, hasta el día en que la alcanzas el tope del umbral del dolor. Entonces solo te quedarán dos opciones: morir o tomar las medidas adecuadas para curarla. Y hasta aquí ha llegado el género humano. Es el momento de ser conscientes de lo urgente que es vivir la vida a la cual todos aspiramos, una vida llena de felicidad, no de dolor. Después de muchos años de observación y de escuchar múltiples situaciones problemáticas personales y profesionales, me doy cuenta de que es evidente que atraemos hacia nosotros ciertos comportamientos o actitudes por parte de otros en función de nuestras heridas. He llegado a comprender que todos nosotros experimentamos al menos 4 de las 5 heridas. Todos sufrimos el rechazo, el abandono, la traición y la injusticia. Solo la herida de humillación parece no estar presente en la totalidad de los individuos. La mayoría de las personas admiten tener como mínimo 2 de las 4. De las 4 heridas que son más evidentes y dolorosas. Aunque, según los cambios vividos a lo largo de la vida, podemos comprobar que ciertas heridas parecen disminuir mientras que otras aumentan. Personalmente, vengo de una familia numerosa. Mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron con sus 11 hijos, trabajando mucho, pero no estaban todo lo presentes y atentos a nuestras necesidades como nosotros habríamos deseado. No tenían tiempo de felicitarnos o de escucharnos, así que ¿por qué algunos de nosotros nos hemos sentido sobre todo rechazados, otros abandonados o traicionados y otros han sufrido más la sensación de injusticia? Algunos hemos sufrido también la humillación. Ahora sé que no era lo que nuestros padres eran o hacían lo que ocasionaba nuestro sufrimiento asociado a nuestras heridas. Era nuestra percepción personal de su actitud. Es siempre nuestra percepción o nuestra interpretación de los hechos lo que causa nuestro sufrimiento, no lo que otra persona sea o haga. Te rechazas, te abandonas, te humillas, te traicionas y eres injusto contigo mismo del mismo modo en que lo experimentas con los demás y lo sufres igual.
Te darás cuenta igualmente de que te hieres a ti mismo de idéntica forma. Los demás son contigo como tú eres con ellos y contigo mismo. El grado de sufrimiento es idéntico. Nos ponemos una máscara tras la activación de una herida, por nosotros o por otra persona, con el fin de protegernos. El ego nos juega una mala pasada haciéndonos creer que no sufrimos heridas y está convencido de que si las negamos nos harán menos daño. Hacemos todo lo posible por ignorar las heridas y sobre todo por no sentirlas. Creemos además que los demás ni las verán ni las sentirán. Un breve resumen de cada máscara y de cada herida. Herida de rechazo. Despertar de la herida. Desde la concepción hasta el año de vida. El niño se ha sentido rechazado por el padre del mismo sexo y no cree en su derecho a existir. La máscara, el huidizo. Su gran miedo, el pánico. Actitudes y comportamientos de la herida activada y de la máscara asociada. El huidizo. Cree profundamente que no vale nada o que vale poca cosa. Se siente constantemente insatisfecho por lo que es. Se considera una nulidad y se juzga como alguien de poca valía. Tiene muy poca autoestima. Está convencido de que si él no existiese, no supondría una gran diferencia. Se percibe distinto al resto de su familia. Se siente aislado de los demás e incomprendido por ellos y por todos los seres humanos en general. Dentro de un grupo a menudo se siente solo, inquieto y febril. Ha desarrollado varias estrategias de huida: astral, la droga, el alcohol, dormir, marcharse precipitadamente, los juegos virtuales, etc. Se protege, de forma inconsciente, negándose a admitir las cosas. Se aísla con facilidad del mundo exterior, refugiándose en su propio mundo imaginario o estando en la luna, en el mundo astral. Puede incluso preguntarse qué hace en la Tierra o creer que se ha equivocado de familia. Cuando está solo, sus emociones le abruman, sobre todo sus miedos. Le da poca importancia a lo material. Todo lo relacionado con el espíritu y el mundo intelectual le atrae. Posee una imaginación muy fértil, aunque por desgracia la utiliza para crear con gran facilidad escenarios de rechazo. Cree, consciente o inconscientemente, que la felicidad dura poco tiempo. Estando en grupo habla poco y se aparta. Tiene miedo de molestar o de no resultar interesante. La gente lo considera un solitario y por eso le dejan solo. Cuanto más se aísla, más invisible parece. En presencia de alguien que levanta la voz o que se vuelve agresivo, abandona rápidamente la escena, antes de entrar en pánico. Cuando le miran, se preocupa de inmediato. Posee una energía nerviosa que le otorga una gran capacidad de trabajo. Siente que existe solamente cuando está muy ocupado, lo que le ayuda también a anclarse en el mundo material. Es un gran perfeccionista que a medida que envejece siente cada vez más pánico ante la idea de no poder hacerle frente a la vida. Cree que ha desperdiciado su vida. Su miedo al rechazo hace que, en determinadas situaciones, se convierta en una persona obsesiva. Suele usar las siguientes palabras y expresiones: nulo, nada, desaparecer, inexistente, no hay sitio, sin valor, etc. ¿Cómo se activa una herida? De 3 maneras distintas. 1. ¿Te afecta la actitud o el comportamiento que alguien tiene contigo? 2. ¿Te sientes culpable? ¿Tienes miedo de herir a alguien o de activar una de sus heridas con lo que dices o haces, o con lo que planeas decir o hacer? 3. ¿Sufres por lo que te haces o por cómo eres contigo mismo? Cada día pasamos de una herida a otra según las circunstancias o las personas con las que nos topamos. Me he dado cuenta de que generalmente en el trabajo es donde sufrimos más el rechazo y la injusticia, mientras que en nuestra vida personal es donde sufrimos más el abandono y la traición. La humillación siempre la vivimos con nosotros mismos.
No acusamos a los demás de habernos humillado.